Que en esta sesión vamos a hacer un análisis de una pieza con simetría axial. Vamos a generar la geometría en SpaceClaim en 3 dimensiones y luego vamos a extraer una superficie a partir de esa geometría. Entonces eso es algo que nos permitiría en un futuro importar una pieza de SolidWorks o de cualquier otro software, y si lo que nos interesa es un análisis en algún plan, entonces podemos generar esa superficie. Entonces vamos a hacer el proceso innecesario de crear, al menos para este problema, de generar el sólido a partir de este bosquejo. En realidad con el bosquejo ya yo puedo generar mi superficie de interés. Pero entonces vamos a generar el sólido y a partir de ahí vamos a partir de ahí vamos a cortar el sólido para generar la superficie que ya tenemos del principio. Ok, entonces voy a pasar a Workbench y ya yo tenía insertado por aquí el módulo de estático estructural. Nos piden el problema nos dice que usamos un acero de 200 gigapascales, razón de Poisson de 0.3 y densidad de 7850. Entonces vemos que ya tenemos todos esos datos en el material que estaba por defecto. Entonces vamos a usar ese material. Okay, entonces vamos a entrar ahora a geometría, hacer una nueva geometría de SpaceClaim y vamos a generar nuestra superficie. Ok, entonces vamos a empezar por hacer pues, por hacer el bosquejo de nuestra geometría y la voy a dibujar en el plano XY. Luego, antes de continuar, vamos a configurar nuestras unidades y vamos a entrar a unidades y dice que estamos en milímetros, precisión de 2 decimales, entonces está todo bien. Y voy a dibujar mi geometría. Entonces, es una geometría muy sencilla, entonces no debería haber ningún problema para generarla. Dice que tenemos un radio de 0.5, entonces, y en SpaceClaim no hay como poner constraints o restricciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que dibujar esto lo más cercano a la ubicación, a una ubicación centrada, y posteriormente lo moveríamos para ubicarlo en la posición correcta. Entonces voy a dibujar mi geometría, la pueden ver en el PDF que subí. Entonces necesito hacer una línea a 2.5 del eje X. Entonces la voy a poner como a 3 y tiene 30 de alto, 15 para arriba y 15 para abajo. Entonces 15 para abajo, estos serían 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y va a tener un alto de 30. Entonces ahí puedo escribir 30. Luego esto tiene un ancho de 8 milímetros. Bueno, también por supuesto podríamos utilizar las funciones de mirror. En este caso voy a hacer toda la geometría de un lado y después le voy a hacer el revolve. En realidad lo más fácil es hacerlo en un software con el que ustedes estén familiarizados. Bueno, este sería 30 menos 12 son 18 entre 2, 9. Luego este sería 30 menos 10.5 son 19.5. Luego esto sería 50 menos 12 son 38 entre 2 serían 18, perdón, 19. Y no sé si puse 19 o 17 para así.
Y este sería 16. Y este sería 50. Y luego podemos aprovechar la geometría que tenemos ya dibujada. Este de aquí era 19. Este 19.5. Y cerramos aquí. Ok. Y ahora necesitamos ubicarla en el lugar correcto, porque la idea es usar nuestro eje Y como eje de simetría. Entonces, lo que vamos a hacer es, aplicar un comando de mover. Entonces, voy a seleccionar toda la geometría y hago clic aquí, empiezo a arrastrar y escribo 0.5. ¿Ok? Y entonces ya la geometría quedó en el lugar que, pues, que necesitábamos en que quedara. Algo parece que está mal centrado. Sí, en realidad hay que desplazar todo 1 milímetro para abajo. Ok, y ya esa es nuestra geometría. Ok, entonces lo que corresponde ahora es convertirlo en un objeto tridimensional por medio de un revolve. Entonces vamos a pasar a modo 3D. Aquí. Y vamos a usar este comando pull. Ok, y vamos a elegir la opción esta para hacer revolve. Y voy a seleccionar mi eje Y como eje de rotación. Y empezamos a hacer la rotación completa. Entonces le voy a poner 360 grados. Ok, y ya generamos nuestro objeto. Ok, entonces ahora, ¿cómo convertimos esto en una superficie? Porque al final de cuentas queremos hacer un análisis en 2 dimensiones. Entonces yo voy a hacer un nuevo sketch y voy a escoger una cara horizontal. En este caso voy a escoger la cara superior y voy a trazar una línea que va a definir mi plano de corte. Y la voy a trazar a lo largo del eje X. Y ahí horizontalmente simplemente. Ok. Ok, entonces ahora vamos a pasar bueno, a modo 3D. Y ahora con el comando pull voy a crear un plano. Y tenemos que cambiarle la dirección. Pues voy a escoger como dirección mi eje Y y voy a jalarlo hacia abajo. Ok. Y ahora vamos a utilizar el comando split body y vamos a escoger nuestro sólido. Bueno, vamos a marcar aquí donde dice local slicing
Y vamos a dividir este cuerpo en dos a través de este plano. Entonces, vamos a escoger el objeto primero y luego la cara que vamos a utilizar para cortarlo. Y vean que eso me va a generar una superficie. Entonces, o ya incluso ya la generó. Vamos a ver. Que entonces ya él nos generó aquí una nueva superficie, que es esta. Voy a repetir este procedimiento porque no estoy seguro de si les dije que aquí hay que marcar donde dice Create Split Surfaces para que me genere esta superficie. Entonces voy a deshacer unas cuantas veces. Bueno, no tanto. Ok. Entonces, bueno, hago mi plano. Perdón, hago un nuevo sketch acá. Y voy a poner la vista de planta. Y tiro una línea acá. Y me devuelvo a modo 3D. Y ahora voy a generar mi plano. Tengo que marcar la dirección del eje Y. Y ahora sí genero mi plano. Ok. Y ahora vamos a utilizar Split Body. Vamos a escoger este. Y vamos a escoger el plano como instrumento de corte. Y vamos a escoger esta sección. Y entonces vean que ahora el cuerpo quedó cortado en dos. Entonces se me generaron, bueno, tenemos un sólido y tres superficies. Una es el plano y dos superficies transversales o dos secciones. Entonces lo que sigue es preparar el sólido para analizarlo en ANSYS. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a suprimir el sólido. Vamos a ocultarlo también. Bueno, todavía no. Voy a suprimir el plano. Vamos a suprimir esta otra superficie porque en realidad no la necesito. Y voy a poner, ocultar todos los que están suprimidos. Y nos queda la superficie que necesitamos. Ok, entonces ahora ya podemos pasar a Mechanical para hacer nuestro análisis. Antes de continuar, quería enseñarles otra función que nos permite dividir este cuerpo en dos. Entonces a veces nosotros quisiéramos, tenemos una pieza sólida y queremos partirla en dos componentes porque queremos hacer mallados diferentes en partes diferentes de la pieza. Entonces una manera es que nos vamos a la pestaña de Prepare y elegimos aquí donde dice Split by Plane. Le damos a este y utilizamos este para ocultar. Entonces vean que ahora me genera pues dos sólidos aparte, ¿verdad? Pero en realidad lo que necesitamos hoy no es esto. Entonces, lo que necesitamos es lo que hemos hecho, que simplemente es cortar y generar las superficies. Entonces voy a hacer esto. Recuerden que aquí tiene que estar Local Slicing y Create Split Surfaces marcado. Ok, y entonces suprimimos todo lo que no necesitamos. Y escondemos todo lo que no está suprimido y ya tenemos nuestro diagrama. Ok, recuerden que aquí hay que cambiar el análisis a 2D.
Y entonces ahora vamos a entrar a Mechanical a configurar nuestro modelo. Ok, entonces ya tenemos nuestra geometría cargada en ANSYS. El primer paso es entrar, hacer clic en geometría y bueno, vean que aquí tenemos algunas opciones, esfuerzo plano, deformación plana. Tenemos la opción de axisimétrico, entonces vamos a elegir esta. Y luego vamos a elegir el material. Y aquí ya está el único que tenemos, como acero estructural. Lo siguiente es configurar el mallado. Entonces, nosotros podríamos simplemente generar un mallado cualquiera automáticamente, pero también podríamos elegir, por ejemplo, si queremos un elemento lineal, que si recuerdan de las lecciones, es que los desplazamientos adentro de cada elemento se interpolan por medio de funciones lineales, o cuadrático. También tenemos opciones para el tamaño. Algunas de estas las vamos a ir viendo con más detalle luego. Estas por el momento las vamos a dejar así. Tenemos algunas medidas de calidad que por ahorita las vamos a dejar quietas. Más adelante vamos a ver, ya cuando generemos la malla, vamos a ver una estadística importante que es distorsión de los elementos. Entonces eso va a ser importante para cuando generemos la malla, no queremos elementos muy deformes, ¿verdad? Entonces voy a generar primero una malla así sin definir ninguna condición. Y entonces él me genera una malla con elementos rectangulares bastante buena, porque los elementos en general no se ven muy distorsionados, aunque quizás un poco gruesa, ¿verdad? Quizás esto no nos va a dar mucho detalle. Em, si nos vamos aquí a calidad, aquí podemos elegir ver algunas características. Entonces, una muy importante, que es la que vamos a estar revisando más a menudo, es esta, skewness o oblicuidad. Em, entonces voy a hacerle clic aquí y vean que me produce este gráfico. Entonces, para la tarea, yo quiero que incluyan gráficos de las mallas que generan. Entonces, cuando yo le hago clic a cada una de estas barras, bueno, primero que todo, yo quiero que este valor sea pequeño, de 0.5 para abajo, o dependiendo del tipo de elemento, podría ser 0.9 para abajo. En este caso, 0.5 para abajo es lo que andamos buscando. Y vean que todos cumplen. Y si yo hago clic a una de estas barras, me muestra los elementos con ese nivel de oblicuidad o de deformación. Vean que conforme voy haciendo clic a las barras más hacia la derecha, me muestra elementos cada vez más y más deformes. Y hay un par de elementos bastante deformes. Pero en todo caso, esta no es una buena malla. ¿Ok? Entonces, ustedes van a generar varias mallas de diferentes tamaños y para ella van a incluir los gráficos, diferentes tamaños y diferentes configuraciones. Entonces, voy a reconfigurar mi malla y voy a, en lugar de cambiarlo aquí, voy a agregar, voy a hacer clic derecho aquí y voy a insertar un método de pues, un tamaño de malla. Ok, entonces vamos a escoger sizing, también puedo ver las opciones que tengo, las puedo ver aquí. Entonces de momento vamos a escoger un método general de sizing. Ok, entonces aquí me dice a qué geometría. Entonces voy a seleccionar mi superficie. Elijo este filtro para seleccionar superficies y le doy aquí a aplicar. Y vamos a elegir un tamaño de 2 milímetros. Ok, entonces vamos a poner aquí 2.
sería 0.002. Y voy a generar de nuevo mi malla. A ver qué pasa. Ok, entonces vean que ahora tengo algo mucho más fino, pero aparecen unos elementos extraños por aquí. Pero si me voy de nuevo a mis estadísticas de la malla, aquí en calidad, malla después calidad, y elijo skewness, entonces veo que él está combinando triángulos con cuadriláteros. Entonces son triángulos de 6 nodos, es decir, con interpolaciones cuadráticas, y cuadriláteros de 8 nodos que también usa interpolaciones cuadráticas. Entonces, igual si yo le hago clic a las barras, veo los elementos cada vez más, más y más deformes. En realidad todos están bastante bien. Y en general los triángulos parece que todos están, bueno, son dos triángulos nada más y todos tienen una forma bastante buena. Ok, entonces vamos a elegir, bueno, ok, lo otro que sucede aquí es que cuando tenemos un sólido, yo podría elegir un face sizing por un lado y un body sizing por otro lado. Como aquí estamos con una superficie, entonces todo es face sizing. Pero el face sizing lo que implica es que en los bordes esta longitud va a ser fija. Él va a ser estricto con respetar la división entre los nodos a lo largo de los bordes. Entonces voy a cambiar este tamaño a uno todavía más pequeño. Este era 2 milímetros. Voy a cambiarlo a uno de 0.5 milímetros. Y vamos a generar otra malla. Que llega al punto en que ya no podemos refinarla más, pero la licencia de estudiante de ANSYS no nos permite trabajar con más de 32.000 nodos. Entonces aquí abajo, hacemos clic en Mesh, estadísticas, aquí abajo podemos ver la cantidad de nodos. Y bueno, de nuevo podemos ver la calidad que está bastante bien. Entonces en realidad esto es una buena malla. También podríamos forzar el método. Entonces voy a insertar un método y le aplico a mi sólido. Y aquí podemos elegir qué queremos, si cuadriláteros, triángulos o una combinación de ambos. Entonces voy a elegir ahora triángulos y orden de los elementos. Podemos elegir si son lineales o cuadráticos. Que entonces puedo generar una hora lineal y vamos a ver qué calidad de malla nos genera eso. Y vean que aquí ya sí vemos un poco más de distorsión. Pero es una malla bastante fina, entonces igual debería darnos buenos resultados. Entonces en la tarea la idea es que jueguen con estas opciones y que hagan comparaciones con diferentes métodos, diferentes órdenes de interpolación y diferentes configuraciones de tamaño. Ok, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un sizing en realidad a nivel de sólido y no necesariamente de cara? Entonces, podemos dejar el de cara aquí. Ya hemos dicho que era 0.0005 milímetros. Y vamos a insertar ahora un tamaño, un método de tamaño, pero para todo el sólido. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es seleccionar aquí. Y selecciono el sólido, le doy aquí a aplicar. Y podemos darle otro tamaño. Entonces, digamos, quiero que en las caras esté forzado a, a 0.5 milímetros, pero que adentro del sólido que sea 1 milímetro.
Ok. Luego, algunas de estas opciones tienen esta configuración para comportamiento, que quiere decir qué tanto vamos a pedir que se fuerce esto. Entonces, esto lo vamos a dejar en soft. El face sizing, vamos a cambiarlo a hard. Y vamos a ver qué tipo de malla nos genera. Ok, entonces si nos acercamos, que si yo hago clic en face sizing, que vean que aparece este cursor, ese cursor nos da una idea del tamaño del elemento. Entonces vean que si yo me acerco a las caras, los nodos están separados por el diámetro de ese cursor. Pero a lo interior ok, eso porque lo decimos como hard. Para lo interior, él puede variar. Entonces yo había especificado un tamaño de 1 milímetro. Es este elemento que tiene aquí, entonces él puede variar hasta 1 milímetro. Pero vean que en general todos los elementos son mucho más pequeños que esto. Ok. Más adelante vamos a ver otras opciones de cómo refinar la malla cerca de algunos lugares donde podríamos pensar que hay concentración de esfuerzos. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos dividir esta línea en partes para aquí, solo en este pedazo de la línea, generar un tamaño de malla específico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo solo para que vean cómo se puede jugar con esto. Entonces, vamos a insertar otro sizing y vamos a ver si nos permite seleccionar una línea. Voy a seleccionar esta de aquí y le voy a dar a aplicar. Bueno, y esta también. Le voy a dar a aplicar. Y vea que automáticamente entiende que es un edge sizing y le vamos a decir que quiero que esta sea el mallado de ahí quiero que sea 2 milímetros, lo cual no tendría ningún sentido. En realidad es muy grande. Vamos a ver, 1 milímetro. Eh, Vámonos 2 milímetros. No tiene ningún sentido porque en realidad lo que quisiéramos aquí es una malla más fina, ¿verdad? De hecho, podríamos refinarla. Vamos a ponerle que queremos que esto sea 0.1 milímetros. Que no sé si nos vamos a exceder en la cantidad de nodos. Y de hecho vamos a escoger todas estas líneas. Estas líneas internas, que es donde nosotros esperaríamos que haya concentración de esfuerzo. Okay, luego de hacer el análisis, podríamos verificar si si ese fue el caso o no. Entonces vamos a pedirle un mallado más fino ahí. Vamos a decirle que sea hard. Vamos a tal vez cambiar este mallado a 1 milímetro, como para no forzarlo mucho. Y este a 2 milímetros. Y vamos a generar una nueva malla. Ok, entonces vean que esto genera una malla que parece ser más inteligente, ¿verdad? Hay otro método también donde nosotros podemos refinar los elementos en una zona, en el borde específicamente, como hacer una capa de transición muy, muy fina. Eso lo vamos a ver después. Pero por ahora, eso es un mallado que se ve más inteligente. Que lo ideal hubiera sido solo las esquinas y haber dividido estas líneas. Entonces eso habría que hacerlo en Space Clean. Por un momento lo vamos a dejar así. Y no sé, probemos un poco a ver cómo se ve esto con uno dominado por cuadriláteros.
Ok, y vamos a ver, este tiene 9000 nodos. Habría que comparar las soluciones, a ver qué qué tan buena va a ser, ver la convergencia. La idea de la convergencia es ver que conforme vamos refinando la malla nos vamos acercando a una solución cada vez más y más precisa. En realidad siento que está muy fino en las zonas que no están cerca de las esquinas, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, bueno, voy a dejar solo por ahora, vamos a dejar solamente, vamos a quitar este y tal vez para hacer una solución más rápida, el body sizing lo vamos a dejar así y este lo vamos a cambiar a 1 milímetro para no forzarlo mucho. Entonces, bueno, la idea es que en esta parte jueguen con esto y encuentren lo más conveniente haciendo pruebas. No tienen que hacer todo esto que hice yo. Tal vez eh, pero sí, digamos, generar algunos cuantos casos para discutirlos en la tarea. Que de momento lo voy a dejar así. Es una malla muy gruesa, pero de momento lo vamos a dejar así. Vemos que hay algunos elementos bastante distorsionados. Posiblemente esta no va a ser la mejor solución, pero nos sirve para terminar la discusión de esta práctica. Ok, entonces ahora vamos a empezar a agregar las condiciones de frontera y las cargas. Entonces, para ello, para ello, vamos vamos a especificar la condición de geometría por medio de una condición de frontera. Entonces vamos a hacer clic aquí en esta, estático estructural, clic derecho, vamos a hacer clic en insertar y vamos a elegir un soporte fijo. Vean que eso también está por aquí, ¿verdad? Soporte fijo. Vamos a aplicarle ese soporte fijo. Para este caso, se lo vamos a aplicar a, a esta línea. Entonces podemos imaginar, por ejemplo, que esto está atado a un eje, fijo en un eje, y bueno, de alguna manera está fijado con un tope en este extremo solamente. Tal vez puede haber alguna parte atornillada o algo por el estilo. Por ahora lo vamos a modelar así. Ya para un caso más específico, el modelo tendría que ir más en detalle, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a asumir que esta línea está fija. Vamos a aplicarle esa condición de frontera. Y luego vamos a aplicar una condición de frontera a esta línea de aquí. Entonces, el tipo de condición de frontera es un soporte sin fricción. Y le vamos a dar a aplicar. ¿Ok? Luego vamos a aplicar las cargas. Entonces, el problema nos dice que tenemos una carga de agua aquí, de alguna manera. No nos cuestionemos eso por ahora. Entonces nos dicen que esto está lleno de agua. Aquí hay otra razón por la que quizás en un análisis más detallado hubiera sido bueno dividir esta línea en dos, porque entonces le aplicamos la carga solamente a estas tres. Pero bueno, supongamos que esto es parte de otro ensamble y que va a estar lleno de agua hasta acá arriba, y por acá hay otro borde que también va a tener esa presión aplicada, pero como no es parte de esta pieza, no nos interesa. Entonces le podemos aplicar la presión de agua aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces voy a darle clic derecho, insertar carga y buscamos presión hidrostática y vamos a escoger nuestras líneas.
La densidad va a ser 1000, que es agua. Vamos a elegir ahora la dirección en la que actúa. Bueno, la aceleración de la gravedad es 9.81. Esto solo significa en que la carga se puede aplicar por pasos. Entonces, en realidad, ANSYS lo que hace es varios análisis intermedios y obtiene cada subsecuente análisis a partir del anterior. Entonces, él aplica la carga parcialmente, una quinta parte de la carga, calcula y a partir de esa solución aumenta la carga y calcula otra solución para evitar problemas de matrices singulares. En este caso no nos vamos a preocupar por eso, por ahora. Y vamos a definir la dirección por componentes. Y, y entonces vamos a ahora sí a escribir 9.81 como la aceleración de la gravedad. Ok, entonces vamos a ver. Y luego vamos a elegir este punto como la ubicación de la altura del nivel del agua. Entonces, ese punto va a estar en X, va a estar a 46 milímetros. Y en Y va a estar a 25. Ok. Entonces, él necesita que le demos un nivel del agua eh, para saber pues para poder calcular esta presión. Y vean que en realidad es demasiado, demasiado baja. Entonces tal vez nos convendría, solo por jugar un poco, eh, digamos que estamos en el sol y tenemos una aceleración o en cualquier lugar de menos 1000, y en realidad es demasiado baja todavía. Bueno, en realidad para un problema con dimensiones de metros, esta carga sería más significativa. Agreguemos otra carga solamente para darle más, pues hacer el resultado más interesante. Y vamos a decir que tenemos una presión aquí. Vamos a decir que vamos a definir por componentes y vamos a ponerle unos menos 60 newton. Y, ok. Entonces tenemos otra carga ahí. Ok, nos falta insertar la velocidad angular. Entonces vamos a hacer clic derecho aquí. Vamos a buscar y vamos a insertar una aceleración, una velocidad constante rotacional. Y vamos a definirla por componentes. Y vamos a elegir la velocidad angular que nos da el problema es 100 revoluciones por minuto, que es 10.47 radianes por segundo.
Esa velocidad en realidad sería Z. Entonces 10.47. Ujú. Ok. Y posteriormente vamos a insertar la aceleración de la gravedad. Ok. Y todo parece estar bien. Ok. Antes de continuar, vamos a hacer insertar también un refinamiento de malla. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer clic en malla para insertar una convergencia. Más bien vamos a, bueno, aquí falta algo de definir. Vamos a ver qué pasa. Ok, definimos el eje y ok, en realidad, ¿cuánto habíamos dicho que era? 2.47 en Y. Ujú, sí, perdón. Ok. Y en realidad el eje estaría en 0. Ok. Creo que ahora sí está bien configurado esto. Entonces ahora vamos a ir a solución y vamos a insertar los resultados. Entonces quiero deformación total, quiero esfuerzo equivalente de Mises y por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, para insertar el refinamiento de malla, vamos a hacer clic derecho y vamos a insertar una convergencia. Entonces, esto lo que va a hacer es refinar la malla hasta que tengamos un error máximo en este. Entonces, vamos a decir un máximo, vamos a ver, vamos a dejar esto en máximo y vamos a darle un cambio máximo de 1%. Es decir, que el cambio de una iteración a otra no sea más de un 1%. A ver si nos deja. Sí. Y luego vamos a hacer clic en solución y vamos a también cambiar la cantidad de, vamos a agregar algunos controles aquí. Vamos a decirle que máximo 10 iteraciones y refinamiento lo vamos a dejar en 1. Este valor va a variar de 0 a 3. Entonces, mientras más alto es el valor, más va a refinar la malla de una iteración a otra. ¿Ok? Entonces, en este caso no quiero que sea muy grande, muy agresivo. Y vamos a probar a ver qué pasa. Y esto es para que no se nos quede pegado. ¿Ok? Y vamos a hacer clic derecho aquí y resolver el problema. Si hacemos clic, bueno, en deformación, vemos el resultado. Si yo le doy clic aquí, puedo ver una animación de cómo se deforma.
Lo mismo para el esfuerzo. Vemos los esfuerzos conforme se deforma. Y podemos ver el gráfico de convergencia. Vemos que en realidad solo necesitó 2 iteraciones. Entonces, aparentemente no, pues las cargas no eran muy grandes, ¿verdad? Entonces la deformación no fue tan mal. Podríamos hacer un experimento y ponerle aquí 6000 newton. Después de todo, es una pieza de acero. Y vamos a ver qué pasa. En realidad los valores yo me los inventé conforme lo iba haciendo. Pero lo importante es hacer el ejercicio para aprender estos controles de malla. Ok, y en este caso tampoco. Ok, entonces posiblemente necesitaríamos quizás una malla inicial más gruesa. Podemos probar eso, a ver si nos hace más iteraciones. Entonces vamos a ir a mallado. Vamos a ponerle, vamos a poner un método con, eh, vamos a dejar esto así, vamos a cambiar esto. Vamos a multiplicar estos elementos por 10. Entonces van a ser elementos muy grandes. Vamos a ver qué tipo de malla genera, porque en realidad son elementos muy grandes para la geometría con la que estamos trabajando. Ok, esto sí necesariamente nos va a dar problemas. Y podemos ver, a ver qué hace ANSYS. Ok, en este caso sí hizo varias iteraciones, porque evidentemente la malla inicial era pésima. Y entonces vamos a ver, ven la deformación, ya él la calculó con una malla mucho más inteligente. Hizo lo que estábamos hablando al principio, que era generar eh, un mallado más fino en estas zonas de concentración de esfuerzos. Una manera es dividiendo estos segmentos en dos, pero lo cual había que hacerlo antes de preparar el modelo, o definiendo zonas de influencia y otros métodos que vamos a ver después. Entonces, vemos el gráfico de convergencia y vemos que ya entre la quinta y sexta iteración ya el error fue muy pequeño, entonces él se detuvo. Que si yo le hubiera dado, bueno, en realidad otra manera de hacer eso era disminuyendo este porcentaje, ¿verdad? Entonces, bueno, de eso trata el ejercicio de esta semana. Entonces, esto sería todo de este tutorial.